Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar entonces estudiando el libro de Génesis. Vamos a poner el temporizador. Hoy día nos corresponde continuar la historia de qué es lo que pasó después del diluvio, ¿cierto? Porque recuerdan lo que vimos hace 2 semanas atrás. No se acuerdan. El diluvio, exactamente. Y nos dimos cuenta cómo el Señor tomó una decisión drástica, pero que se volvió necesaria en el sentido de que la maldad, por causa de la caída, fue aumentando de tal forma en la tierra, que al final el Señor decidió partir de nuevo. ¿Y qué hizo? Inundó la tierra y sacó toda forma de vida, para comenzar una nueva creación a partir de una familia, que es la familia de Noé, que fueron los que fueron salvados, digamos, de esta catástrofe, por medio de un barco menos grande, el arca. También recuerden que el arca es como un símbolo, una tipología de lo que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es decir, nos salvó del juicio, porque el diluvio, ¿qué fue? Fue un juicio divino, un castigo de Dios, una destrucción que provocó Dios, ¿ya? ¿Y por qué? Por causa del pecado. En cambio Noé y su familia fueron salvados en un arca que Dios mismo se encargó de cerrar la puerta cuando todos habían subido al barco. Entonces, esto es tipología, como les decía, de la obra de Cristo, que si bien la humanidad completa y la creación está condenada por la presencia del pecado, Dios ha decidido redimir a un grupo de personas por medio de su Hijo Jesucristo. Y hoy día vamos a continuar con el capítulo 11, vamos a avanzar desde el versículo 10 al 12-20. La primera parte de este pasaje tiene que ver con una genealogía. Me acabo de cuenta que escribí mal acá y le puse cronología, pero es una genealogía. Estas genealogías nos muestran cómo el sagrado don de la vida que Dios le otorgó a la humanidad fue traspasado de generación en generación. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo la creación y le dijo a los seres vivos, y particularmente al hombre, fructificad y multiplicaos? La vida, hermanos queridos, es un don de Dios. Solamente Dios puede dar la vida y solamente Dios puede quitar la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Creó a Adán, creó a Eva, la pareja, y le dijo fructificad y multiplicaos. Le dijo, ahora ustedes creen vida. Entonces, todo ser vivo que da vida está ejerciendo un atributo que Dios le concedió. Las plantas también dan vida, ¿cierto? Se multiplican por medio de las semillas. Pero lo que no dan solamente vida, pero no dan espíritu. Porque los vegetales no tienen espíritu. Y los animales tampoco. Pero están vivos y se pueden multiplicar. Pero en cambio el ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no solamente crea vida cuando se une a la pareja y engendran hijos, sino que cada uno de esos hijos tiene imagen y semejanza de Dios, tiene espíritu en él. Este es un concepto. Entonces, como les decía, las genealogías nos van demostrando de que Dios cumplió su promesa y la orden que le dio a los seres humanos de multiplicarse. Luego nos damos cuenta que antes del diluvio, los seres humanos, gozaban de largas vidas y se multiplicaban teniendo hijos e hijas. Estamos hablando de años y edades como no se ven hoy en día. Estamos hablando de personas que vivían más de 800 años de vida, digamos. Y bueno, por ahí la parte buena, la parte de la bendición. Pero por el otro lado también se transmitió, aparte de la vida, se transmitía la naturaleza pecaminosa que se originó en el Edén. Y por causa del pecado, ¿qué es lo que se transmite también? La consecuencia, que es la muerte. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos que tenían la bendición de Dios para multiplicarse, se multiplicaban, pero también morían. Entonces, primero los quiero retrotraer al tema de la genealogía. La genealogía en el capítulo 5, por ejemplo, que ya lo estudiamos. Hoy día he tocado una genealogía que está en el capítulo 11. Lo que pasa es que cuando estudiaba me di cuenta que en realidad debemos darle valor a las genealogías, porque uno las lee súper rápido. Claro, lo que pasa es que visualmente son agotadoras, porque se repiten, ¿cierto? Pero ¿qué tienen en particular las genealogías? Voy a darme de vuelta porque se ve mejor acá. Por ejemplo, nos recuerdan de que por la bendición de Dios, los seres humanos cuando engendran, y engendramos hijos a la misma imagen y semejanza. O sea, la vida humana es muy valiosa ante los ojos de Dios. Por eso nosotros que somos creyentes no podemos aceptar este tema del aborto ni en 3 causales, no podemos aceptar la eutanasia.
sino que el ser humano debería esforzarse por preservar la vida hasta lo más que se pudiera. Y si ya no se puede, quien puede tomar la vida es Dios, porque Dios da la vida, Dios la quita. Entonces, como les decía, las genealogías nos muestran eso, de que la bendición de Dios está sobre la humanidad para que el hombre se multiplique y se creen nuevas vidas de seres humanos que son imagen y semejanza de Dios. Luego las genealogías nos muestran que cada hombre tuvo un hijo en particular, o sea, tuvieron muchos hijos e hijas, pero las genealogías nos muestran ciertos nombres en particular. ¿Por qué será? El autor nos quiere decir algo, porque dice que estas personas son importantes. Por ejemplo, que Adán engendró un hijo que se llamó Set. Sabemos que tuvo 2 hijos más, Abel y Caín. Pero el autor nos está diciendo, el autor sagrado, por inspiración, nos dice, ojo, fíjense en la línea de Set. Y de Set descendió Enos, y de Enos Cainán, y de Cainán Mahalael, y de ahí hacia abajo, porque esta es solamente una foto, ya no está completa, en el capítulo 5. ¿Qué más nos dice? Que todos, además de estos hijos especiales, tenían hijos e hijas, más. Por eso la humanidad empezó a poblar la tierra. Pero todos morían, porque estábamos con la consecuencia del pecado. Estamos bajo bendición para multiplicarnos y obedecer a Dios en esto, de multiplicarnos y sojuzgar la tierra, pero también estamos con la consecuencia de la caída, que era la muerte. Al final todos se morían. Y esto nos va a ir acercando a lo que vamos a estudiar el día de hoy, y es que este cuerpo del pasaje de Génesis, que empieza en el capítulo 5 y hasta el capítulo 11, que es lo que vamos a estudiar hoy, nos muestra que hay una estructura súper clara. Hay una genealogía en el capítulo 5, después se cuenta todo el relato de la historia del diluvio, la maldad de los hombres, la construcción del arca, el diluvio como tal, y luego comienza de nuevo con otra genealogía. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor sagrado con esto? Lo que hay en esa tabla son básicamente estas 2 genealogías, del capítulo 5 al capítulo 11. En la segunda columna donde dice nombre están todas las personas que están mencionadas, estos hijos especiales. Acuérdense que cada hombre tenía hijos e hijas, pero el autor nos dice, fíjense en este de acá. Entonces, cuando pasamos de Adán a Set, fíjense en la genealogía de Set, y en su hijo Enos, y en Cainán, y así hacia abajo. Luego, lo que nos dicen esta genealogía, nos dicen qué edad tenían cada una de estas personas cuando nació su primer hijo. ¿Ya? Y ese hijo era especial. Luego, también nos cuentan que estas personas, después de haber nacido su primer hijo, vivieron tantos años más y murieron. Entonces, por ejemplo, Adán tenía 130 años y dice que Adán vivió 800 años más y se murió. O sea, Adán vivió 930 años en total. Esto no es un recuento de calendario, esto es un recuento desde la fecha en que se inició la creación. Adán vivió casi un milenio. Luego, Set, vivió 105 años más y nació su hijo Enos. Y después Set, después que nació Enos, tuvo hijos e hijas y vivió 807 años más, en total 912, y murió. ¿Ya? Así hacia abajo. Y nos vamos a fijar ahí en la columna al medio donde está Noé, en amarillo. Porque ahí ocurre el diluvio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba antes del diluvio? Los seres humanos se multiplicaban, vivían muchos años, pero la maldad crecía. Ya no era solamente el pecado de desobediencia que cayó Adán y Eva, sino que sus descendientes aumentaban en maldad. Ya partimos con Caín cometiendo un homicidio. Y después el relato nos va contando de que la maldad aumentó en la tierra a tal punto que a Dios le dio entre rabia. No es que Dios no supiera que el ser humano iba a pecar. Lo que pasa es que Dios nos comunicó a través de la palabra que Él sintió, miren la maldad que hacen. Y decidió destruir la creación. ¿Qué es lo que ocurrió 1656 años después, cuando ocurrió el diluvio? Yo le contaba a la Cintia como dato anecdótico. ¿Quién es el hombre que más años vivió en la tierra? Matusalén. ¿Cuánto vivió? ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo? ¿En qué año? Murió en el año del diluvio. Así que posiblemente nuestro querido Matusalén se murió en el diluvio. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Noé, en el capítulo 5 no se menciona cuántos años vivió después del diluvio, pero sí en el capítulo 7 sí se menciona. Entonces, por eso sabemos que Noé, por ejemplo, tenía 500 años cuando se le ordenó construir el arca, que el diluvio cayó 100 años después, cuando tenía 600, ¿ya? Y que vivió en total 950 años, vivió
350 años después del diluvio, Noé. Ya, ahora, lo importante más que los números, hermanos, es tener la idea de lo siguiente. Los seres humanos vivían demasiado tiempo, los seres humanos se portaban muy mal. Salvo Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Ya? Y otro detalle interesante es que nos damos cuenta que después del diluvio, que las edades, nos vamos a ir en la columna vida total, empiezan a bajar. Dios se enojó tanto que dijo, le voy a poner un límite a la edad del hombre, que su límite sea 120 años. No fue de inmediato, pero descendientes de Sem, que es la siguiente generación, pasado el diluvio, ya empezaron a vivir cada vez menos. De hecho, llegamos hasta Abraham, que vivió 175, pero siempre vivía en descenso, cada vez vivían menos. Como lo digo, la esperanza de vida de las personas empezó a disminuir después del diluvio. Y otro detalle interesante es considerar que si Adán vivió casi 1000 años, siguiendo esa flechita amarilla, ¿ya? Él pudo conocer a Lamec, ¿ya? Por la cantidad de años que vivieron. De hecho, se pudieron conocer en un lapso de aproximadamente 100 años. Y Lamec le pudo haber contado la historia de la creación y la historia de Adán a su hijo Sem. O sea, a Noé. Y Noé a Sem. Y Sem se pudo haber conocido con Abraham. Eso es lo interesante, porque uno piensa cómo se enteró Abraham de la historia de Adán, o Moisés, cómo llegó a esa historia, ¿ya? Bueno, porque a la larga estas personas vivían tanto tiempo que sí se conocían y se podían transmitir de manera, digamos, de boca en boca los relatos entre familias, ¿ya? Así que no es tan loco. Ahora, yo sigo pensando de que Adán sabía escribir. Alguna persona se rió cuando lo dije. El texto griego de Génesis capítulo 2 versículo 4, la Septuaginta, dice en griego: Biblos Geneseos, que significa libro de los orígenes. Del mismo modo, en Génesis capítulo 5 versículo 1, cuando habla del libro de los orígenes de Adán. Que estos son los libros, el libro de los orígenes de los cielos y la tierra, ya en el texto hebreo. Entonces, si existía un libro de los orígenes, quiere decir que quedó por escrito. Y por eso yo digo, si Adán debe haber sabido escribir, si Adán no fue creado con menos inteligencia que el resto de los seres humanos. Aparte que estaba en un estado de perfección. No tenía pecado en su conciencia cuando fue creado, ¿ya? Pero una idea nomás que yo digo, si hay un libro de los orígenes de la vida, entonces alguien lo escribió. Alguien que estuvo muy cerca de cuando ocurrió. Y si no fue así, esta es otra posibilidad, de que fue transmitido de boca en boca, ¿ya? Porque la gente se conocía, dado que vivían muchos años. Ya, entonces, eso pasa con esta tablita. Volvemos al esquema entonces de que había una genealogía que llegó hasta el diluvio, personas que vivían muchos años y que lamentablemente hacían obras malas. Luego viene el diluvio, que se narra del capítulo 6 al 10, donde Dios obviamente reinicia la creación porque encontró que estaba demasiado mala la tierra. Y empieza una nueva genealogía en Génesis 11, que es lo que va a partir hoy día. Ahora, piensen un poquito cómo vivían los seres humanos antes del diluvio. ¿Creen que a pesar de ser malos eran felices? ¿Se los imaginan? ¿Cómo vivía Matusalén, por ejemplo? Vivió casi 1000 años. En Génesis capítulo 3, versículo 17, dice: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Como les decía, la tierra después de la caída quedó bajo maldición de Dios, ¿ya? Pero resulta que cuando viene el diluvio, y aquí tenemos cuando nace Noé, que su papá Lamec engendró a Noé. ¿Y qué significa Noé? Significa descanso. Lo explicaron en su clase en el momento, ¿ya? ¿Y qué dijo Lamec cuando nació Noé? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por eso le decía, antes del diluvio, la vida no era cómoda. No era fácil porque había una maldición de Dios. Pero lo que dice la pastora está correcto, de que la tierra después se regeneró. Porque vino el diluvio, donde Noé trae descanso, ¿ya? De la tierra que estaba maldita por Dios. Y después de que Noé baja del arca, hace un sacrificio a Dios de gratitud. ¿Y qué es lo que dice Dios cuando siente el aroma del sacrificio de estos animales puros? Dice: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra. Entonces, después del diluvio, sigo leyendo. Por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volverá a destruir a todo ser viviente como ha hecho. Después del diluvio,
mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, la creación volvió a estar, digamos, en paz. En paz me refiero para que fuera a trabajar, como decía la pastora, efectivamente requiere trabajo, pero ya no estaba convertida en una tierra bajo maldición, por causa de que Dios había decidido empezar de nuevo con Noé y su familia. Entonces, este nuevo inicio, que viene ahora a partir de después del diluvio, y que, como les comenté, parte con la genealogía de Sem, el hijo de Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Pero el autor nos está diciendo, fíjense en la genealogía de Sem. Ya. Y así, en esta genealogía detectamos que hay 3 personas muy relevantes, después les voy a explicar por qué. Pero Adán es uno, con el que comienza todo. Sem es relevante porque es el reinicio de la creación después del juicio del diluvio. Y Abraham, ¿por qué será importante? Por el plan de redención. Porque Dios ha decidido intervenir para redimir. Un plan que obviamente lo tenía determinado desde antes de la fundación del mundo, pero esperó los tiempos y para él comienza con la historia de Abraham. ¿Qué significa Adán? Porque usted sabe que para los hebreos el tema de los nombres es muy importante porque tiene significado y da sentido a la vida de la persona. Adán literalmente significa rojo, color rojo. ¿Ya? Pero los eruditos piensan que está vinculado al hebreo Adamá, que significa más bien suelo o tierra. Entonces podemos decir que los seres humanos somos terrícolas. somos de la tierra, porque de la tierra fuimos tomados, ¿cierto? Luego Abraham, me costó más encontrarlo, pero usted sabe que a Abraham se le dijo, tú vas a ser padre de multitudes, y se le agregó una H en el nombre, porque antes se llamaba Abraham, hacía seca. Y ahora se va a llamar Abraham, que es padre de multitudes. Bueno, Abraham como tal no tiene un significado, pero sí parece que es un juego de palabras, donde hay que tomar las 2 primeras letras de 3 palabras. Abba, significa padre o papá, ¿ya? Raham, que significa amar o compadecerse, o sentir afecto. Y jamón, con J. Bueno, jamón, ¿ya? Que significa multitud. Como que el padre que ama a la multitud, o que ama a las personas. Y si junta las 2 primeras letras tiene Abraham. Entonces, efectivamente, Abraham sería padre de multitudes aunque no tenía hijos. y antes que tuviera la H, Abraham, a seca, significa padre exaltado y no tenía hijos. ¿Ya? Pero nos quedamos con Sem. ¿Y qué pasó con Sem? ¿Qué significa el nombre de Sem? ¿Qué tiene especial el nombre de Sem? Del hebreo Shem. ¿Han escuchado esta frase que dicen los judíos? Baruch Hashem. Bendito sea el nombre. Entonces, Shem significa nombre. Es importante. Fíjense que es nombre porque el significado de su nombre es nombre. Y uno dice, pero qué locura. Claro, para los judíos puede tener un significado porque para ellos el nombre de Dios es sagrado y es lo más importante y no se puede ocupar en vano. Tanto que olvidaron pronunciarlo por no ocuparlo. ¿Ya? Eso es algo que algún día les voy a explicar por cómo llegamos al nombre Jehová. Desde Yahvé. ¿Ya? Pero en la práctica para los judíos tiene importancia. Y ahí, una buena reflexión mía, sí, esto no lo vi en el comentario. Era, ¿qué tiene que ver el hombre, el terrenal, con el nombre y con el Padre que ama a las personas? Que son los significados de las 3 personas más importantes en esta genealogía. Adán, Sem y Abraham. Y a lo mejor debe ser porque si para los judíos el nombre de Dios era importante, para nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que hemos conocido. ¿Cuál es el nombre que nosotros conocemos? Sobre todo nombre. No. ¿Cuál es ese nombre sobre todo nombre? Ese nombre ante el cual se va a doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra. Que en ningún otro nombre hay salvación. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. ¿Se dan cuenta el don que nos concedió el Señor? Porque si esto es una revelación progresiva, que para los hebreos era, el nombre Yahvé es el nombre por el cual se manifiesta el amor hacia los humanos, hacia los terrenales. Y para nosotros que estamos 2000 años después, con la Biblia ya completa, con el Espíritu Santo en nuestros corazones, el nombre es el nombre del unigénito Hijo de Dios, que no solamente creó al ser humano, como hemos visto ahí en Juan 1.1, en Hebreos 1.3, ¿ya? Sino que también lo redime. Entonces bendecimos al Señor porque ahora estamos en una época donde tenemos mayor revelación, mayor luz del Espíritu de Dios y podemos adorar en espíritu y en verdad, como dijo Jesús, ¿cierto? Adoramos a nuestro Dios y Padre y le damos gracias por su Hijo Jesucristo que nos redimió.
Ya, y esto se contrapone, por ejemplo, con que los seres humanos, igual por su orgullo, y viviendo lejos de Dios, quieren hacerse un nombre. ¿Se acuerdan de la historia de Babel? Bueno, los habitantes que se fueron hacia el valle de Babilonia, digamos, construyeron esta ciudad y querían, ¿qué cosa? Como dice en negrita, hacerse un nombre, hacerse famosos. Entonces, el ser humano quiere trascender, ¿ya? Pero necesita a Dios para trascender, porque los esfuerzos humanos siempre van a fracasar. Y aquí entonces llegamos a esta historia de los descendientes de Set, ¿ya? O sea, de Sem, perdón. Y nuevamente la genealogía, y fíjese que es distinta a la otra. Este es el capítulo 11 de Génesis. Nuevamente se mencionan nombres, nos dicen, fíjense en estos nombres. De Sem viene Arfaxad, después viene Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, importante, y ahí viene Abraham. Y nuevamente se nos dice que tienen otros hijos e hijas. Pero hay un nombre importante, porque después en el Nuevo Testamento se nos revela que a través de esta línea genealógica viene el Cristo. O sea, si Satanás quería destruir el plan de Dios, seguramente trató de arruinar a estas familias, ¿ya? Pero siempre Dios se preservó a través de una línea genealógica que vincula al primer Adán con el último Adán, que es Cristo. Y lo interesante de esta genealogía, que viene después del diluvio, es que aquí, si se dan cuenta, no menciona la muerte. Dice que Sem, por ejemplo, tenía 100 años, engendró a su hijo Arfaxad. Ocurrió 2 años después del diluvio, dice. Y después, dice que después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Pero no dice nada respecto a si Sem murió o cuándo murió. Entonces, el autor de esta genealogía nos está diciendo de que después del diluvio, nuevamente se inicia la propagación de los seres humanos. Pero ahora, aunque está la muerte, pero no es lo más importante. Lo importante es que Dios está preparando un linaje para algo que viene más adelante, que es la bendición que vamos a ver que se le ofrece a Abraham. Y este cuadrito creo que grafica más fácilmente todo lo que les he explicado. Este cuadrito nos muestra que desde Adán hasta Abraham hay 20 generaciones. Y en la mitad está Noé, está el diluvio. O sea, nos dice, del diluvio para atrás, cuando estaba todo mal, 10 generaciones. Del diluvio hacia adelante, cuando estamos empezando de nuevo, ahora con la ayuda de Dios, 10 generaciones. ¿Y cómo se marca la diferencia? Porque cada vez que se menciona una persona muy importante en las genealogías, se dice que tienen 3 hijos. Adán tuvo 3. De hecho, en el capítulo 5 se menciona Caín, Abel y Set. Y luego empieza con la genealogía de Set. Llegamos a Noé. Noé dice que tiene 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Y bajamos con la genealogía de Sem. Y llegamos hasta Taré, y Taré tiene 3 hijos. Abraham, Nacor y Harán. Donde obviamente lo importante aquí es Abraham. Estas son técnicas que se ocupan en Medio Oriente básicamente para facilitar la memorización. Porque es más fácil memorizar de 20, de decir, ya me aprendo los primeros 10, después me aprendo otros 10. ¿Y cuál es mi límite? Bueno, donde hay 3 hijos, esa es como la marca importante. Así que tenemos herramientas de memorización que están en la genealogía. Capítulo 11, versículo 27 a 32, nos habla de los descendientes de Taré. Taré es el padre de Abraham. Bueno, estos versículos en realidad se pueden leer rápido porque no hay mucho digamos, que entrar en detalle, dado que es muy descriptivo. Nos dice que Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor, Harán, que ellos vivían en Ur de los Caldeos. Ya, creo que puse un mapa, a ver. No. Ahí está el mapa. En la parte de abajo de la flecha está Ur de los Caldeos. Los Caldeos era la forma que se llamaban los babilónicos, ¿ya? Entonces, ellos vivían en Ur, en la parte de abajo de la Mesopotamia, donde actualmente está Irak. Y como les decía, Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor, Harán, vivían en Ur de los Caldeos. También el relato nos cuenta que Harán falleció joven. No nos dice la edad, pero falleció antes que su padre y que sus hermanos. Y que dejó hijos huérfanos. Ya en este caso dejó a dos hijas. Una de ellas es Milca. Voy a mostrarlo acá en el... No se ve bien, ¿o sí? Ya. Ya, tenía 2 hijas, una se llama Milca y la otra se llama Isca. Milca nos cuenta el relato que se casó con su tío Nacor. Y en cambio Isca solamente sabemos el nombre. Y el otro hijo que tenía Harán se llamaba Lot. Y que al quedar huérfano quedó bajo el cuidado de Abraham, de su tío Abraham. Finalmente Taré junto a su hijo Abraham, su nuera Sarai y su nieto Lot salieron rumbo a Canaán, ¿ya?
Pero finalmente decidieron quedarse en la tierra de Harán, que es donde está la flechita arriba. Se tenían que dar toda esa vuelta, ya tenían que subir. Entendemos que siguieron esa ruta porque por ahí hay un valle, porque están en unos ríos. Entonces no iban a tirarse a cruzar el desierto, sino que prefirieron ir por los ríos, llegaron hasta Harán, y el relato dice que tenían que ir hacia Canaán, pero no lo hicieron. Se quedaron en la tierra de Harán, que está arriba, y ahí fue donde Taré murió, a la edad de 145 años, aunque su Biblia dice 200. Ya hay un tema que los comentaristas lo mencionan, digamos, pero es por un problema del texto masorético, que es el texto que se traduce al castellano, ya, que parece que copió mal un dato, pero el Pentateuco samaritano, que es una copia del texto masorético, sí tiene el número correcto, son 145 años de edad lo que tenía Taré cuando falleció. Entonces Abraham se quedó en Harán hasta que Dios lo llamó. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando Dios llama a Abraham? Que es capítulo 12 del 1 al 3. Este pasaje es muy importante. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien. Parte con una palabra que es pero. ¿Ya? O sea, Abraham estaba en Harán viviendo, y Dios le dice: ve a la tierra que yo te voy a indicar. Pero esto se lo había dicho antes de que vivieran en Harán. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Hechos 7:2, Esteban, cuando narra la historia de Israel, cuenta que el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham sabía que tenía que ir a la tierra que Dios le había mandado desde que salieron de Ur de los Caldeos, pero como iba a contar su papá, decidieron quedarse con él en esta tierra de Harán y no completar la orden, digamos. Entonces, aquí viene lo importante, que uno tiene que obedecer lo que Dios dice. Ya creo que lo sabemos. El tema es que a veces uno siempre le busca como el acomodo, por tratar. Pero ciertamente aquí Abraham seguramente se quedó con su padre Taré porque tenía que cuidarlo, porque era una familia muy, muy aclanada, ¿ya? Pero la instrucción de Dios era que tenían que ir hacia Canaán. Desde que salieron de Ur de los Caldeos tenían que ir hacia Canaán. También otro detalle relevante está en el libro de Hebreos. Nos cuenta que Abraham salió de Ur de los Caldeos, sabía que tenía que ir a Canaán, pero en realidad no tenía claro a qué tenía que ir. Parece que no había entendido bien la instrucción. Dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, que es Canaán. Y salió sin saber a dónde iba. Claro, puede ser. Pero fíjense que el mensaje, como la incertidumbre que pudo haber tenido Abraham, porque Dios le dijo cuando estaba en Ur de los Caldeos, le dijo primero: vete de tu tierra y tu parentela, ¿ya? O sea, haz caso. Vete de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré, que es Canaán. Ahí te voy a hacer una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y bendeciré, bueno, y al final dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham no tenía ni un hijo. Entonces, primero, tenía que ir a conquistar o a tomar posesión de una tierra sin tener hijos. Y segundo, en esa tierra ya habían habitantes. Así es. Sí. Fíjese que, ya que lo entendió así, haga la analogía cómo pasa con nosotros. Me refiero, también hemos creído en una promesa de vida eterna en Cristo, ¿cierto? ¿Hemos visto algo con nuestros ojos? ¿Hemos visto el cielo donde vamos? ¿Hemos visto las moradas eternas, por ejemplo? No. Pero creemos y perseveramos en este camino, ¿cierto? Es lo mismo que hizo Abraham. Somos abrancitos. Sí, es que al final, no se olviden, hermano, que el Antiguo Testamento hay que leerlo siempre como una analogía y un ejemplo para nosotros, pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto, ¿ya? Entonces yo no me aplico la ley que se le aplicó a Israel, pero sí veo lo que hizo Israel con la ley para que me sirva de ejemplo y yo no hacerlo, cuando son cosas malas. Y las cosas buenas obviamente hay que hacerlas.
¿ya? Entonces, de la misma forma que Abraham, por fe, escuchó la voz de Dios y se fue a la tierra, ¿ya? Sabiendo que allá había gente, sabiendo que él no tenía una nación todavía, no tenía hijos, no tenía descendencia, ¿ya? Fue. Y de la misma forma nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio, creemos que es verdad, ¿cierto? Y queremos obedecer a Dios y aspiramos a llegar a su presencia, a morar con Él en las moradas eternas, como les decía, sin haberlas visto, y creyendo que hoy día estoy reinando con Cristo en los cielos, aunque estoy aquí parado en este lugar físico, y hago algunas pruebas de repente. Una que otra, claro. Bien, entonces si Abraham tenía incertidumbre, tenía razones para tener incertidumbre, pero igual fue. Si nosotros tenemos dudas, tenemos razones, pero tenemos que seguir el camino que Dios nos ha trazado. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham fueron 7. ¿Ya? Es importante porque el número 7 es muy, muy relevante, habla de completitud, de perfección. ¿Qué le prometió Dios a Abraham si iba a donde él le dijo que tenía que ir, a la tierra que él le dijo que tenía que ir? Le dice, primero, haré de ti una nación grande. Luego, te bendeciré, la segunda promesa. La tercera, engrandeceré tu nombre. Lo que querían los de Babel, pues, querían hacerse un nombre. Bueno, Dios se lo prometió a Abraham. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y la más importante de todas, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Veamos un poquito estas promesas que Dios le hizo a Abraham. Ser una nación grande. Recuerden que cuando Dios le habló a Abraham, tenía 75 años de edad. ¿A qué edad nació Isaac? ¿Qué edad tendría Abraham? 100. ¿Y qué edad tenía Sara? 90. O sea, desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, 75 años, hasta que se cumplió la promesa, ¿cuánto pasaron? 25 años de espera. Hay que tener fe para eso, ¿no? Y como tenemos que ver esto como ejemplo, hermanos queridos, recuerden que cuando tenemos que pasar pruebas, a veces la respuesta del Señor tarda. Y tenemos que permanecernos en fidelidad a nuestro Dios, confiando en que Él nos va a dar la respuesta. Abraham tuvo que esperar 25 años. Bueno, también dice Génesis que él se rió porque él no tenía descendencia y ya estaba viejo. Dijo, ¿cómo voy a engendrar yo a esta edad? Y más encima... Y Sara ya ni siquiera menstruaba. ¿No? ¿Y Abraham también? ¿Sí? Mire, la nación grande venía por una promesa que le hizo Dios a Abraham. Abraham tiene 75 años de edad, no tiene hijos y su esposa es estéril. Abraham podría, por su propio esfuerzo, haber adquirido más tierra, haberse hecho más rico, haberse hecho más famoso, con su trabajo, digamos. Pero respecto a su descendencia no podía hacer nada, porque su mujer era estéril. Aunque esta promesa parece a simple vista que solamente Abraham era el que es necesario que fuera el padre, ¿ya? Me refiero, como dice que ¿cómo se llama? Abraham entendió que él tenía que tener un hijo, ¿ya? Y pensó que a lo mejor no era necesario Sara, por eso le aceptó la propuesta de Sara de que tuvieran un hijo con Agar, con la esclava, porque lo importante es que Abraham fuera el padre. Y ahí nació Ismael. Entonces la pregunta es, bueno, si Ismael es hijo de Abraham, ¿la promesa de Dios iba a venir por Ismael? ¿Iba a ser a través de Ismael? No, porque Dios iba a hacer algo más maravilloso. Le dice en Génesis 17:21, no está en este capítulo, pero es más adelante: mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara. Entonces Dios le dice claramente que ese hijo que aún no nace es por el cual viene la promesa. Y Abraham pensó que él tenía que tener un hijo sí o sí, pues por eso aceptó la propuesta de Sara y aceptó tener un hijo con Agar. Y respecto a que Abraham también se rió, Génesis 17:17. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre centenario le nacerá un hijo? ¿Y Sara parirá con 90 años? Bueno, como dice acá el texto, no es que lo haya dicho, lo pensó. Entonces, Abraham y Sara, obviamente, por su edad, se cuestionaron si podían ser padres. Y Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Y luego, como leí en el capítulo 17 de Génesis, le dice que es a través de Isaac que será una nación grande. Hermano, el autor de Hebreo lo explica más claramente cuando dice de que Abraham, sabiendo que tenía que sacrificar a Isaac, su único hijo por el cual venía la promesa, igual estaba dispuesto a hacerlo porque creía que Dios le podía levantar aún de los muertos una descendencia. Eso es fe. Esa fue la prueba de fe. No fue tanto, anda a Canaán porque allá te va a esperar la bendición.
No, la prueba de fe fue, cree que yo te voy a levantar la descendencia, aunque tu hijo podría morir ahora. Tremendo. Tremendo ejemplo para nosotros, hermanos. El mismo profeta Isaías dice, capítulo 51, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, Dios que cumple sus promesas, lo multiplicó. Entonces tenemos que ser pacientes y creer en las promesas de Dios. Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir. Esta bendición tiene un puro significado, es prosperidad. Esa prosperidad que nosotros cuestionamos hoy en día, ¿ya? Porque a veces se enseña como que es parte de la salvación, no tiene nada que ver con la salvación. Pero Dios nos puede prosperar conforme Él quiera. A algunos les da más, a otros les da un poquito menos, pero lo importante es que a ningún hijo del Señor le falta. Y también nos instruye a que en amor nos suplamos las necesidades unos con otros. ¿Cierto? Eso lo tenemos bien en mente y en el corazón. Y así Abraham ya poseía bendiciones cuando partió de Harán. Vemos algunos pasajes que nos dicen de que Abraham cuando salió de Harán tenía bienes y tenía personas. O sea, no era un hombre pobre. ¿Ya? Ese es el versículo que yo les decía. Y él fue a Canaán, y eso en Canaán estaba el cananeo. Entonces, este hombre, con todas sus pertenencias, iba a poseer una tierra que ya estaba ocupada, lo cual iba a acarrear problemas, obviamente. Y hasta el día de hoy. También Génesis 12 nos dice que Abraham tenía ovejas, vacas, asnos, tenía siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, no era un grupo chico el que se movía. Y en Génesis 20 nos recuerda después de un evento que pasó con un rey cananeo que se llamaba Abimelech, ¿ya? Nos dice que Abimelech, para que se fuera a Abraham, le regaló ovejas, vacas, siervos y siervas. O sea, tenía más riquezas todavía. Definitivamente Dios estaba bendiciendo a Abraham y lo estaba enriqueciendo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13. Y los criados tenía más de 300. Está en Génesis 14. O sea, puros empleados, ¿no? Que habían nacido en su casa. Y así es, pues. Sí, pues, pastor. Y es un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es decir, podemos tener nuestras carencias, digamos, esa es la palabra. Carencias, nos pueden faltar cosas, ¿ya? Pero confiamos en el Señor, que al final no moriremos. Por ejemplo, si tenemos un problema de que no tenemos, o tenemos escasez de alimento incluso, el Señor proveerá, ¿ya? Dios le dice que engrandecerá su nombre, lo va a hacer famoso. Y ahí estaba el ejemplo, como lo hacía en Babel. Los hombres se querían hacer famosos, construyamos una torre grandota, hagámonos un nombre, hagámonos famosos por lo que vamos a hacer. ¿Pero en qué terminó eso? En dispersión. No se pudo terminar esa obra. En cambio, Dios le dice a Abraham que su ejemplo va a ser famoso. Y es verdad, porque a fin de cuentas, Abraham es reconocido por mucha gente, no solamente por los judíos, también por los cristianos, también por los islámicos. Todos reconocemos a Abraham como el padre de la fe. Luego Dios le dice, Abraham, tú serás una bendición. Le puse una entre corchetes porque era una traducción libre del comentarista que estaba estudiando, y él explica de que en realidad lo que hizo Abraham es ser una bendición para todos los que siguen su ejemplo, ¿ya? Los que actuamos conforme a la fe, como la misma fe de Abraham, somos bendecidos por Dios. Dice en dos promesas, Dios dice, a los que te bendigan bendeciré, y a los que te maldigan yo maldeciré, ¿ya? La traducción más literal aquí en Génesis 12:3 es bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Hay una mezcla de plural y singular, que en la Reina Valera no está en las otras traducciones. El texto masorético da en plural las dos cosas. ¿Por qué es relevante? Porque esto demostraría de que Dios quiere bendecir, por eso es en plural. A los que te bendigan a Abraham, Dios los va a bendecir. Los, en plural, a todos, ¿ya? Pero si alguno osa menospreciar, porque también hay un tema ahí con las palabras hebreas que no eran las mismas. Una tenía que ver con menospreciar. Que menospreciara a Abraham, Dios lo iba a rectificar, lo iba a sacudir, le iba a proferir algún tipo de daño, ¿ya? Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido más bien bendecir a los muchos y castigar a esos pocos rebeldes. Y para ir terminando, hermanos, bueno, ahí tenemos ejemplos de que cuando, por ejemplo, Abraham visitó Egipto y el faraón casi toma a Sara por mujer, ¿ya? Porque no sabía que Sara era esposa de Abraham.
dice que cuando Faraón tomó a Sara, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y en otra historia muy similar que pasa con Abimelech, el rey cananeo, dice que después de que Abimelech se arrepintió y de casi haber pecado por haber tomado a Sara, la mujer de Abraham, dice que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas. Entonces Dios bendice a los que bendicen a Abraham y Dios también castiga a los que menosprecian a Abraham. Y la última, que es la más importante, hermanos, que Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Esto ya está muy estudiado y conocido, como dice Pablo en Gálatas 3:8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a todos los hombres, a todos los gentiles, dio de antemano una buena noticia a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. Y también Pablo después nos explica también en Gálatas de que esto es por la simiente de Abraham, no por los descendientes genéticos, sino que es por un descendiente en particular. Así como vimos en la genealogía, que siempre había una persona particular que es la que nos marca un cambio, Adán, Sem, Abraham. También hay una persona en el linaje de Abraham que marca el cambio total, y es Dios hecho hombre, que es Jesucristo. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, hermano, porque terminó el tiempo, pero vamos a darle gracias a Dios por la bendición de estar aquí, por la bendición de escudriñar su palabra para reconocer de que el Señor nos dio testimonio.